Bien, en clases anteriores hemos estudiado la primera declinación del griego, que son todas aquellas palabras cuyo tema son alfa, alfa que las subdividimos en alfa pura, alfa impura y las que son las clasificadas como el caso de eta. En la primera declinación del griego, pues nos encontrábamos con ciertas palabras. Generalmente estas palabras eran femeninas, pero nos encontramos con algunas palabras de género masculino. En la segunda declinación, que eran los casos en Omicron, nos dimos cuenta de que existen ciertas palabras que son de género neutro, es decir, que en ocasiones utilizaremos como femeninos y en ocasiones las mencionaremos o nos referiremos a ellas como masculinos. A esas se les denomina neutro. El día de hoy vamos a ver la tercera declinación del griego. Para esta declinación es muy importante que tengamos en cuenta que no todas las declinaciones son sencillas. Esta declinación es la declinación más difícil que existe de las tres declinaciones del griego, razón por la cual no la vamos a estudiar de manera completa, sino que en realidad la vamos a estudiar de una manera más sencilla. Solamente ahora sí que por encimita vamos a ver la tercera declinación del griego, pero no vamos a ir a fondo a analizar cada uno de sus casos. ¿Por qué? Porque nos abarcaría mucho tiempo y el tiempo que tenemos en nuestro tipo de preparatorias es muy corto para poder ahondar en toda la información que corresponde al alfabeto griego y a sus tres distintos tipos de declinación. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, en el alfabeto griego, pues tenemos o debemos de considerar que de las tres declinaciones, la declinación o la tercera declinación es la declinación más difícil. Nos dice aquí que la flexión nominal griega presenta solo tres declinaciones, eso ya lo habíamos estudiado, que a diferencia del latín, que son 5 declinaciones, en el griego solamente tenemos 3. Si bien es verdad que la tercera declinación es mucho más compleja en cuanto a variantes que las dos primeras, a la tercera declinación la vamos a denominar como una declinación atemática. ¿Qué quiere decir atemática? Pues que a diferencia de las declinaciones anteriores, por ejemplo, la primera declinación, que el tema de la declinación era la letra alfa, porque su nominativo terminaba en alfa, y la declinación de la segunda declinación, el tema era Omicron, porque todas las palabras en su última sílaba llevaban la letra Omicron. En el caso de la tercera declinación, la vamos a denominar atemática. ¿Por qué atemática? Porque nos vamos a encontrar que existen muchas desinencias, es decir, muchas terminaciones que se van a aplicar directamente al tema. Es decir, que la terminación de nuestras palabras de la tercera declinación van a ser consonantes o vocales cerradas. Consonantes o vocales cerradas. Las consonantes pues son todas aquellas que no son vocales y las vocales cerradas son todas aquellas en las cuales cerramos ligeramente la boca. Es decir, si tenemos alfa, A es una vocal abierta, Omicron, O es una vocal abierta. Entonces, la Y, la iota, la eta, la omega y la epsilon son vocales cerradas. La tercera declinación o declinación en los nombres de tema en consonante, en diptongo o en vocal distinta a alfa o omicron, comprende sustantivos y adjetivos masculinos, femeninos y neutrales. También comprende a todos los participios masculinos y también vamos a encontrarnos con los participios masculinos y neutros del aoristo pasivo.
¿Cuál es la estructura básica de la tercera declinación? La tercera declinación tiene nombres de tema en consonante o en la semivocal Y, iota, y nos vamos a encontrar con que comprende los sustantivos de otros tipos de terminaciones. Por ejemplo, tenemos los sustantivos cuyo nominativo va a terminar en consonante, en semivocal, y van a tener en su genitivo la terminación Omicron sigma. Aquí tenemos la terminación Omicron sigma. En ocasiones, dependiendo del tipo de palabra, por su alargamiento, en lugar de tener a Omicron sigma, tendremos a omega sigma. Aquí tenemos a omega sigma. Y en otras ocasiones, por su contracción, tendremos a Omicron Y sigma. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esas palabras. Tenemos la palabra filax, que significa el guardián. Aquí podemos ver que su terminación es en consonante y su genitivo termina en Omicron sigma. El genitivo de filax es filacos, donde su terminación es Omicron sigma. Luego tenemos este otro ejemplo, fleps. Si checamos, la última letra de nuestra palabra es la letra psi. Fleps significa la vena. Y su genitivo es flebos. Podemos verificar que la terminación es Omicron sigma. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, soma. Aquí vemos que termina en alfa y en clases anteriores vimos que las palabras cuyo nominativo terminan en alfa pertenecen a la primera declinación. Pero el tema de la primera declinación es que la alfa se respeta para el genitivo. Pero si nosotros vemos, nuestro genitivo de la palabra soma es somatos, es decir, que rompe con la regla de la primera declinación. En la primera declinación nos decía que las palabras del tema de alfa puro mantienen en la última sílaba la alfa. Como los ejemplos que vimos hace 2 clases. Y que teníamos palabras que iniciaban en alfa, pero para el genitivo mantenían una eta. Como céfale. Y teníamos aquellas palabras que terminan en su nominativo con eta y en su genitivo con eta. Pero aquí vemos que esta palabra, sooma, termina con alfa, aquí tenemos el alfa, pero su genitivo termina en Omicron sigma. Aquí tenemos somatos. Sooma, el cuerpo. Somatos, del cuerpo. Y aquí nos damos cuenta por qué la palabra soma no puede pertenecer a la primera declinación. Porque su genitivo es con Omicron sigma. Luego tenemos este otro ejemplo, polis, que termina en iota sigma. Polis, que significa la ciudad. En genitivo tenemos poleos, porque tenemos la doble O con la omega. Poleos. Y por último ejemplo tenemos la palabra genos, que significa la raza, y tenemos su contracción genous, porque tenemos la terminación del diptongo Omicron Y sigma, genous. Aquí nos podemos dar cuenta
que esta declinación es la más difícil de comprender y solamente hemos visto las terminaciones de un caso, que son los casos de la declinación en tema de las consonantes asimiladas, pero tenemos 4 casos distintos más. Tenemos terminaciones específicas para todas aquellas palabras que terminan en consonantes labiales. Beta, B, B, pi, P, P, fi, F. Por las levelares, que son en las que vamos a utilizar nuestra garganta, gamma, G, kappa, K, Ji, J. Y de las dentales, que son las que hacemos con los dientes. Delta, D, tau, T y teta, T. Entonces, si nosotros viéramos toda la información que corresponde a la tercera declinación del griego, pues tendríamos mucho tiempo que estudiar, razón por la cual solamente nos vamos a aprender estas terminaciones, que van a ser las que más vamos a ver en los ejemplos que vamos a trabajar. La tercera declinación, cuyos nombres de temas son consonantes o la semivocal y, iota, y. Y son las que van a terminar en su genitivo con omicron sigma, y ahí tenemos ejemplos: filax, filacos, plebs, flebos, soma, somatos. Y que en ocasiones tendremos omicron sigma, polis, poleos, polis, poleos, y que en ocasiones tendremos el diptongo omicron ipsilon sigma. Genos, genous, genos, genous. Vamos a realizar ejercicios muy similares a los ejercicios que realizamos con la primera declinación. El día de hoy, a más tardar el día de mañana, en su plataforma estará un archivo igual que en la primera declinación con los ejercicios que realizaremos en esta otra declinación. Aquí va un ejemplo de cómo los vamos a resolver. Tenemos la palabra gasterectomía. Gasterectomía. Aquí está ya subrayada, gasterectomía. Y de la palabra gasterectomía tenemos que viene de gaster o gastros, que significa vientre o estómago. De la palabra ec, que significa fuera. Y de la palabra tomé, que significa corte. Es decir, que la gasterectomía, aquí les voy a marcar de dónde surge cada letra. La gasterectomía viene gast de gastro, que significa vientre, ec de ec, que significa fuera, y tomía de tomé, que significa corte. Es decir, que una gasterectomía es un corte en la parte externa de nuestro estómago. Eso ustedes lo van a colocar en esta parte que les estoy colocando en color verde. En esta parte que les coloco en color verde, aquí ustedes van a colocar el significado. Vamos a realizar otro ejemplo por si este no nos quedó muy claro. Tenemos la palabra gnosis. Gnosis. Gnosis, gnosis. ¿Qué significa conocimiento? Y la palabra diagnosis. ¿Qué diagnosis la vamos a obtener? De las palabras dia, que significa a través, gno, que significa conocimiento, y sis, que significa formación. Es decir, que la gnosis es el conocimiento a través
de las formas, el conocimiento a través de la formación, es decir, de cómo se forman las cosas. Eso es la gnosis. Después nos vamos a encontrar con un cuadrito como este. Vamos a tener un cuadrito para segunda declinación y un cuadrito para tercera declinación. Igual que en los ejercicios de la primera declinación, ustedes van a checar las palabras que vienen de este lado. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra odus, odontos, que significa diente. Y aquí tenemos otra palabra que se llama odontalgia. Ustedes van a investigar qué significa odontalgia. La palabra odontalgia significa dolor de dientes, que viene de odontos, que significa dientes, y algia, que significa dolor. Entonces, vamos a generar otra palabra derivada para este lado, en el cual vamos a colocar una palabra que se derive de la palabra odontos. Por ejemplo, odontología, que viene de odontos, que significa dientes, de logos, que significa estudio, y el sufijo que nos dice que es algo que se dedica a. Es decir, que la odontología es la ciencia que se dedica a estudiar los dientes. Eso mismo vamos a realizar en todas las palabras que nos encontremos. Y aquí vamos a colocar el significado de la palabra que nosotros generemos como la palabra derivada 2. Después vamos a tener esta hojita, va a venir esta lectura en la cual nosotros vamos a leer y vamos a subrayar cuáles palabras encontramos aquí que sean de origen griego. Por ejemplo, dice nosocomio, especialidades médicas. Edgar Sánchez Oribe, gastroenterólogo. Y nos dice nota de valoración médica. Se recibe paciente de sexo femenino de 28 años de edad, canalizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Toluca, con TA de 110/70, FC de 90X, FR de 22X, temperatura de 39.8 grados, con una valoración ginecobstetra de embarazo de alto riesgo con 18.5 SDG, quien presenta una ovarialgia, por lo que se descarta apendicitis. Argumenta la paciente que dicha molestia se presentó 8 días antes y estuvo tratándose con analgésicos que disminuían la entrealgia. Después de realizado el ultrasonido, se detectó hipertrofia amorfa del lóbulo izquierdo acompañada de miomas en grandes, medianos y pequeños elementos en el útero de la matriz, generando una metatesis y una fuerte vaginitis. Se recomienda urgentemente intervención quirúrgica o virectomía del lóbulo izquierdo, una histerectomía en el grado de metastasis que presenta con respecto a las miomas, advirtiendo de la pérdida del producto. Los cuidados médicos se extremarán con antibióticos para descartar histiomas hasta después de analizar los miomas mediante estudios de laboratorio. En caso extremo, se turnará a oncología para las subsecuentes quimioterapias. En este texto encontramos bastantes palabras que son de origen griego. Para empezar, la palabra nosocomio. Después, gastroenterólogo. Y luego tenemos, por ejemplo, así al azar, tenemos la palabra vaginitis o metastasis, quimioterapias, hipertrofia, amorfo, analgésicos, obstetra, ovarialgia. Tenemos muchas palabras que son de origen griego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subrayarlas y vamos a buscar su significado. Ovarialgia
dolor de los ovarios, vaginitis, inflamación de las paredes vaginales, etcétera. Y por último nos vamos a encontrar con este cuadrito en el cual nosotros vamos a seleccionar o vamos a buscar el significado de las palabras que están subrayadas, únicamente de la parte que está subrayada. Tenemos angiosperma y polispermo. Entonces solamente vamos a buscar el significado de la parte que está subrayada. Angiosperma está subrayado esperma, polispermo está subrayado spermo. Es decir, que vamos a buscar qué significa la palabra esperma. La palabra esperma significa semilla. Entonces aquí vamos a colocar semilla. Vamos a buscar otra de más abajo, por ejemplo, la palabra otolito, otorrinolaringología. Tenemos la palabra otolito y otorrinolaringología. Entonces vamos a buscar qué significa otolito, qué significa otorrinolaringología, y ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es el significado de las palabras. La palabra otorrinolaringología significa ciencia que estudia los oídos, la nariz y la garganta. Tenemos otos, oído, rinos, nariz, laringe, garganta, logos, estudio, y el sufijo que nos habla sobre qué es una ciencia. Otorrinolaringología, la ciencia que estudia los oídos, la nariz y la garganta. Esta tarea se debe de entregar a más tardar el próximo miércoles antes de las 11 de la noche.